Bien chicos, buenos días. El tema de hoy es Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Filósofo del siglo XX. Bien, como vemos acá, dice, es el fundador de la filosofía analítica, como dijimos en clase chicos. Hay dos corrientes filosóficas que hasta hoy en día siguen estando de moda, por decirlo así, ¿no? Predominan hasta hoy en día. Esas son la filosofía analítica, cuyo precursor es Ludwig Wittgenstein, que tenemos aquí, y la otra es la filosofía hermenéutica, ¿ya? Cuyo precursor, fundador, es Martin Heidegger, que ya veremos en las siguientes clases. Bien, entonces, continuemos con Wittgenstein. Wittgenstein era un filósofo austriaco, ¿sí? Eh, Perteneciente más que nada a la zona de, en esos tiempos, que estos tiempos sería Alemania, ya, pero él, Wittgenstein, va a viajar a Inglaterra y se va a nacionalizar inglés, cuando conoce justamente a su maestro, que va a ser Bertrand Russell. Ya, Bertrand Russell va a dar un cierto giro, digamos, en el pensamiento de Wittgenstein, ¿no? Un nuevo interés en las matemáticas, la lógica, ¿ya? Por su maestro Russell, y se va a quedar allá en Inglaterra, por lo cual, como dijimos antes, por lo cual eh, Wittgenstein va a asumir una postura filosófica propia de los ingleses, propia de los británicos. Y ese fundamento filosófico va a ser el empirismo. Recuerden que el empirismo es una corriente filosófica que aparece en la modernidad. Hablamos del siglo XVII más que nada. Bien, ahí aparece pues el empirismo y el racionalismo también, ¿no? Y el empirismo pues es fundado por John Locke, ¿se acuerdan? John Locke era un filósofo inglés. Y a partir de ahí pues en esta isla, Inglaterra y el Reino Unido, pues es que se suele tomar esa postura filosófica, ¿no? Que es el empirismo. Ahora, si es que recuerdan, chicos, como vimos en clase, el empirismo es aquella corriente filosófica que afirma que la experiencia es el origen del conocimiento, ¿no? Es aquella postura filosófica que nos dice que la fuente del conocimiento está en la experiencia. Sí, de muchas maneras podemos decirlo. Ya bueno, ese es el presupuesto del cual va a partir Ludwig Wittgenstein. Ahora, algo más. Como dice acá, primer periodo, giro lingüístico. Tenemos que tomar en cuenta que Wittgenstein tiene dos periodos, ¿no? Hay dos etapas en el pensamiento de Wittgenstein. Uno, el primer periodo, se le llama el giro lingüístico y tiene que ver con todo su pensamiento y con lo que va a hacer él en la filosofía. Y es que hasta esos momentos el tema central de la filosofía era pues en todo caso el ser, la verdad, o en todo caso política también, pues no, el conocimiento, etcétera. Pero en este caso Wittgenstein va a poner como centro de la temática filosófica al lenguaje, ¿sí? El lenguaje va a ser el centro de su filosofía, tanto en el primer periodo de su pensamiento como en el segundo periodo de su pensamiento, ¿sí? En los dos periodos el tema central siempre va a ser el lenguaje. Obviamente visto de maneras distintas, ¿no? Acá en el primer periodo y en su segundo periodo también de otra manera. Pero, repito, el tema central siempre va a ser el lenguaje. Ahora, él va a influenciar luego en el neopositivismo. ¿Ya? El neopositivismo es una escuela epistemológica, ¿sí? Es una escuela donde se reunían pues ciertos intelectuales, científicos más que nada, ¿no? Filósofos, científicos, matemáticos, lógicos, etcétera, cuyos estudios más que nada apuntaban hacia la creación de un lenguaje universal, ¿no? Donde la ciencia es la que se impone ante todos los demás conocimientos. ¿Ya? Y toda esta idea que digo del neopositivismo surge a partir de las bases que va a plantear Ludwig Wittgenstein. Bueno, el primer Wittgenstein, ya el pensamiento que va a describir el primer Wittgenstein, se va a tratar en su obra Tractatus Logico Philosophicus, ya en esta obra. Bueno, ahí hablamos del isomorfismo. Iso, recuerden, iso, ya es este prefijo que señala identidad, ¿cierto? Isomorfismo, isósceles, ¿no? Identidad, iso es identidad. Morfismo, formas, ¿no? Hay una identidad entre las formas. ¿Qué formas? La forma del lenguaje y la forma del mundo. ¿Ya? ¿Qué nos dice entonces, en pocas palabras, el isomorfismo? El isomorfismo nos dice que existe una identidad entre el lenguaje y el mundo. ¿Ya? El mundo y el lenguaje. Hay una identidad entre ellos dos. Ahora, lo que habíamos explicado en clase. Acá viene un poco de su tradición empirista. Dijimos, lo que decimos, el lenguaje, ya todo lo que manifestamos, las palabras que decimos, provienen a su vez del pensamiento, ¿cierto? De nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestro conocimiento. Y todo lo que hay en mi pensamiento, conocimiento, ¿no? Mis ideas, todo lo que está acá, ¿de dónde proviene?
de mis experiencias, ¿no? ¿Y por qué tengo experiencias? ¿No? ¿Cómo se origina la experiencia? ¿No? ¿Qué hace posible que se presente una experiencia ante nosotros? Pues las cosas, el mundo, los objetos, no todos los objetos están allá afuera. Como yo tengo la experiencia eh, de, de una estatua, pues porque he visto la estatua, ¿cierto? Se ha presentado ante mí la estatua y por eso tengo la experiencia de la estatua. Por eso he visto la estatua o he escuchado el sonido cuando se golpea la estatua, etcétera. ¿Ok? Yo tengo experiencia de algo si es que ese algo se presenta ante mí. Si no se presenta ante mí nada, si no hay ningún objeto que se presente ante mí, pues entonces estaría solamente yo, que es lo mismo que mi conciencia, ¿cierto? Solamente mi conciencia estaría. ¿Y qué habría fuera de ella? ¿Mm? Yo solo, yo solito, solamente yo podría provocar la experiencia de una pizarra, de una mesa, de un libro. ¿Mm? Solamente yo. No, ¿cierto? Necesito del otro, necesito de los objetos para poder tener la experiencia de algo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hemos ido? Hemos ido de este modo. El lenguaje proviene de nuestros pensamientos, ideas, conocimiento. El conocimiento proviene de la experiencia y la experiencia proviene del mundo, ¿no? Y el mundo es uno solo, chicos. Hay un solo mundo, un solo planeta en el cual todos vivimos. ¿Bien? No hay un planeta para mí y otro planeta muy distinto para ti y otro planeta muy distinto para la otra persona que está fuera de la galaxia, ¿no? Imagínense. No. Hay un solo planeta, un solo mundo. ¿Sí? Hay un solo mundo ahí. Por lo tanto, si hay un solo mundo, chicos, y nosotros tenemos experiencia del mismo mundo, no de otro mundo, ¿ya? Eh, lo que propone Wittgenstein es que podemos crear un único lenguaje, entonces. Porque para Wittgenstein el gran problema en la historia de la humanidad siempre ha sido el lenguaje. No nos entendemos, ¿sí? Hay una ambigüedad o hay muchas interpretaciones en torno a una sola palabra, a un solo concepto. Ahí está el gran problema, en el lenguaje. Y Wittgenstein además eh, hace responsable de todo esto a los filósofos. Son los filósofos, dice, los responsables de todo esto, ya que ellos crean un montón de conceptos, términos, ¿no? Académicos, intelectuales, etcétera, para lo mismo, para la misma cosa. Por ejemplo, para los objetos que están en el mundo, lo podemos llamar de maneras distintas, ¿cierto? Objetos, cosas, respecto a algún filósofo u otros filósofos, lo podemos llamar también sustancia, fenómeno con Kant, ¿cierto? La res extensa en el caso de Descartes, etcétera, 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 ¿ok? Átomos, ¿no? Si somos atomistas como Demócrito de repente, ¿me dejo entender? Para las mismas cosas, le proponemos distintos nombres, como un lapicero, por ejemplo, ¿no? Un lapicero, por ejemplo, que les había dado como ejemplos en el salón. A ese mismo lapicero, que yo lo llamo lapicero porque soy una persona que habla el español, otra persona que habla inglés le llamaría no lapicero, sino pencil, ¿cierto? Y otra persona en chino de otra manera, y el alemán de otra manera, y el griego de otra manera, y así. Cada sociedad, cada tipo de personas, ubicada según su tiempo, espacio donde se encuentren, esas personas le van a dar un nombre distinto al mismo objeto. No es que es otro objeto distinto, es el mismo objeto, lo llamamos de distintas maneras. Ahí comenzamos a ver un problema ya. Entonces Wittgenstein considera pues que es posible entonces que podamos crear un lenguaje único, universal, en el cual todos entiendan, y no solamente unos cuantos, no solamente los que hablan inglés o español o los que hablan francés, no, sino todos nos entendamos. Y para eso era apropiado justamente el uso de las matemáticas y la lógica, ya que las matemáticas y la lógica son ciencias formales. A la matemática y la lógica no le interesan los contenidos de la experiencia, solamente le interesa la forma de los objetos, no su contenido. Y ahí está el problema, como repito, en el caso del lenguaje, con nosotros, con las personas, que siempre cuando hablamos, nombramos algo, le damos una carga más afectiva, ¿no? Depende de nuestro agrado, desagrado. Por ejemplo, un libro. Yo llamaría a un libro a ese objeto que está por ahí, ¿no? Tiene muchas páginas, etc. Es un libro para mí. Pero para un pirañita de repente es una cochinada, por ejemplo, ¿no? Es una cochinada que no sirve para nada, dirá el pirañita. ¿Ya? Así lo llama, así lo entiende. ¿Se dan cuenta? El mismo objeto, yo lo digo y lo interpreto de una manera, y el pirañita lo dice y lo interpreta de otra manera muy distinta. Ahí está entonces el gran problema, chicos. Por eso es que Wittgenstein quería crear un único lenguaje que tome como base, como molde, ¿sí? Como molde, digamos así, a las matemáticas y la lógica. Y además, como mencioné en clase, hay una ciencia que, que podría entonces encargarse de describir el mundo, ¿sí? Porque para Wittgenstein el lenguaje es eso, ¿ya? Ojo, para Wittgenstein el lenguaje
se encarga de describir el mundo. Eso es lo que debería hacer el lenguaje. Para eso está el lenguaje. El lenguaje está para describir el mundo. Y aquí lo que no mencioné hace ratito, respecto a la identidad entre el lenguaje y el mundo. Entonces, todo lo que decimos, según lo que hemos dicho hace rato, todo lo que decimos, lo que manifestamos, las palabras que usamos, todo, no hace más que describir lo que hemos experimentado en el mundo. Eso es lo que hacemos en realidad. Y para eso debe servir el lenguaje, dice Wittgenstein. Nosotros no podemos estar hablando sobre algo que no conocemos. Como dice acá, en la parte final de su obra Tractatus, él dice, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿A qué nos referimos cuando dice de lo que no se puede hablar? O sea, de lo que no hemos experimentado, de lo que no conocemos, de lo que no está en el mundo. Porque todo lo que hay en mi mente, todo, absolutamente todo, proviene del mundo de las cosas, del mundo de los objetos. Por lo tanto, cuando yo hablo, digo algo, siempre estoy hablando y diciendo algo sobre ese mundo. Y recuerden que hay un solo mundo, no es que hay muchos mundos, hay un solo mundo para él en este primer periodo, ¿ya? Por eso, repito, la función del lenguaje para este primer Wittgenstein es solamente describir el mundo. O sea, lo que hace la ciencia, lo que hacen las ciencias, ¿sí? Las ciencias solamente deben describir el mundo y obviamente buscar las causas, ¿no?, de todo ello, etc. Pero no debe hacer nada más que eso. No debemos ponernos a hablar sobre aquello que no conocemos. Por eso debemos callar, dice acá. Hablar del amor, de Dios, del alma, la libertad, la justicia, etc. Todos esos conceptos los han inventado los intelectuales, los filósofos. Y lo único que hacen es confundirnos más, crearnos más problemas. Cuando hablamos de la libertad o el bien, la justicia, para mí la justicia es una cosa, para ti la justicia es otra cosa, y va a variar en cada persona, ¿se dan cuenta? Porque cuando digo esto es justo, no es justo, no estoy describiendo el mundo, sino que estoy hablando de algo muy subjetivo, algo que a mí me parece, y no es algo objetivo todo eso. Hay que ser objetivos en ese sentido. Por eso el lenguaje solamente debe describir el mundo y nada más. Cuando decimos algo, lo que hacemos es describir el mundo. Porque todo lo que decimos, repito, todo lo que decimos solamente proviene de nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y todo lo que hay en mi pensamiento proviene justamente de ese mundo, de donde yo lo he experimentado. Bien, a eso se refiere cuando habla de isomorfismo, de que hay una identidad entre el lenguaje y el mundo, ya que todo lo que decimos siempre está describiendo el mundo que conocemos. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, siempre está describiendo el mundo que conocemos, muchachos. Bien, por eso el lenguaje, acá él dice, el lenguaje es una figura de la realidad, una figura del mundo. El lenguaje es como si estuviera pintando, cada vez que hablamos, es como si estuviera pintando, se estuviera creando una imagen del mundo. Eso es lo que hacemos cuando hablamos. Estamos diciendo alguna parte del mundo, ¿cierto? Cada vez que hablamos una palabra, 2000 palabras, más palabras, cada palabra lo que hace es darnos una partecita del mundo que conocemos. Y así, ¿no? Como un gran rompecabezas, ¿no? Así que si yo conozco muy pocas palabras, ¿qué va a pasar? Solamente voy a conocer una pequeña parte del mundo, ¿cierto? Eso va a pasar. Si hablo más, si conozco más palabras, eso significa que voy a describir de manera mejor el mundo en el cual me encuentro. Y me voy a explicar mejor, claro, ¿no? Hacia las otras personas. ¿Bien, chicos? Bien, hasta ahí nos quedamos entonces con el pensamiento del primer Wittgenstein. Bien, de la primera etapa del pensamiento de Wittgenstein, el giro lingüístico. Bien, muchachos, hasta la próxima, cuídense y no se olviden hacer preguntas para la siguiente clase, eso sería muy bueno. Bien, chicos, cuídense mucho, hasta pronto.